Buenos días. Bienvenidos a nuestro culto de hoy. Am, ¿Ustedes han visto cuando viajan por las carreteras y las calles del país letreros de advertencia de repente? Puede haber un letrero que advierte que adelante hay una zona de curvas o hay una zona de niebla o que el camino se pone resbaladizo durante tormentas o puede ser que viene un cruce de ferrocarril donde no hay guardacruce. Y los letreros de advertencia están allí con un propósito. Es para, obviamente, advertir a la gente de los peligros que van a enfrentar más allá en el camino. Hoy vamos a ver que Pedro ha dejado un par de letreros de advertencia para las personas a quienes él escribe en sus cartas. Y él quiere que nosotros escuchemos hoy día también. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias otra vez por esta carta que Pedro ha escrito hace tanto tiempo atrás, que nos habla hasta el día de hoy. Y pedimos que nos ayudes a prestar oídos, a prestar atención y obedecer a lo que Él nos dice. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para recordarles, el contexto de esta carta fue escrito a personas que estaban sufriendo persecución por ser seguidores de Jesús. Am, pero estas personas que estaban sufriendo persecuciones por ser seguidores de Jesús, también eran un pueblo elegido, ah, un, una- un sacerdocio real, a una nación de sacerdotes y de reyes. Entonces tenían un lugar muy exaltado, pero en este mundo estaban sufriendo persecución. Y Pedro ha estado hablando acerca de eso a través de su carta, de estos dos extremos, de la persecución en este mundo, pero de la exaltación de nuestra posición en Cristo. Y ahora él comienza en el capítulo 5 con un mensaje a los ancianos. Y por ancianos él no quiere decir en este contexto las personas de mayor edad. Está hablando específicamente a los que son, en nuestra iglesia llamamos presbíteros, um, que significa anciano en griego. Um, y los pastores en la iglesia anglicana, los pastores ordenados son presbíteros. Y también este mensaje va a los obispos, porque en nuestro sistema todos los obispos fueron presbíteros anteriormente de ser consagrado obispo. Y de todos modos, aparentemente en el tiempo del Nuevo Testamento, la palabra obispo y la palabra presbítero se usaba intercambiablemente. No había distinción de rangos en la iglesia más primitiva, aparentemente, pero eso fue un desarrollo muy rápido en la historia de la iglesia. De todos modos, él tiene un mensaje a los líderes de la iglesia, el nombre que queramos llamarlos. Y dice que deberían cuidar de la grey de Dios, de la comunidad de fe, porque Dios los ha puesto allí con ese fin. Por eso se llaman pastores, porque tienen que pastorear um, la grey de Dios. Um, y Pedro dice esto diciendo que él mismo también es un compañero presbítero con los demás. Él obviamente es un apóstol, pero aquí dice que una parte de su rol dentro de la iglesia es de ser un anciano, un presbítero, un pastor de la grey, con los otros pastores que estaban en el lugar a donde él estaba escribiendo esta carta. Y dice que él era un testigo de los padecimientos de Cristo y va a compartir de la gloria venidera, como todos nosotros. Entonces aquí también está
comparación del sufrimiento y de la gloria. El mismo Cristo, la gloria vino por medio de su sufrimiento. Y así también muchas veces es así en la iglesia. Primero sufrimiento por seguir a Cristo y luego la gloria. Bueno, um, él dice que necesitan cuidar la grey de Dios porque es difícil vivir estos tiempos de sufrimiento. Y también por lo que él va a advertir en un par de versículos más. Entonces, el trabajo es muy importante. Tan importante que él llama a Jesús mismo como el principal de los pastores, la cabeza de los pastores, el príncipe de los pastores en nuestra versión. Y que cuando él venga en esa gloria, él va a dar coronas de gloria a los que le han servido fielmente como ancianos de la iglesia. Bueno, pero después tiene un mensaje para los jóvenes, comparado con las personas mayores, que deberían mostrarles respeto. Y después dice a todos que todos deberían tener un mutuo respeto el uno al otro. Y de allí sigue el primer de los peligros, que es la base de este sermón hoy. El peligro del orgullo, de la soberbia. Esto es uno de los principales peligros para el cristiano, porque si uno lo estudia, uno puede decir que el orgullo es la raíz de todo pecado, de alguna otra forma. Y el orgullo fue uno de los elementos, por lo menos, cuando nuestros primeros padres rebelaron contra Dios. Y es definitivamente creído que el orgullo era la causa original de la rebelión de Lucifer, que se convirtió en el Satanás. Así que tenemos esta advertencia contra el orgullo. Y dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo Él nos exalte. Entonces, aquí vemos, es como seguir el modelo de Jesús. Jesús se humilló, tomó forma de hombre. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y de ahí Dios lo exaltó, lo resucitó y lo subió al trono donde está sentado a la diestra del Padre, habiendo recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra, y Él gobierna. Y así también con sus seguidores. Primero, tenemos que someternos a Dios, a pesar de las circunstancias de sufrimiento que podríamos estar enfrentando. Y eventualmente, en el tiempo correcto, el kairos, como dice la palabra en el griego, Él nos exaltará. Entonces, pero tenemos que siempre tener cuidado de ese peligro del orgullo, que frecuentemente invade nuestra vida y nuestra forma de pensar. Tenemos que estar atentos. Y debemos revestirnos de humildad. Era otra de las frases, muy interesante, revestirse. Pero la palabra que Pedro usa es poner la ropa, que era una prenda de ropa que solo los esclavos utilizaban en este tiempo. Entonces, cuando él decía revestirse de humildad, está diciendo revestirse como un esclavo dentro de la sociedad. Así es como debemos demostrar la humildad. Sí. Ahora, va a seguir a la otra advertencia, el diablo. El diablo es nuestro enemigo
y él está caminando por todas partes buscando a quien devorar. Entonces, hay 4 cosas que debemos hacer frente a, o incluso 5, frente a ese peligro. Ahora, uno podría preguntar, pero ¿hasta qué punto el diablo es un peligro para nosotros? Porque nosotros somos salvos. Bueno, yo no sé hasta qué punto el diablo realmente puede devorarnos. Am, pero yo pienso que am, es mejor prestar atención a la advertencia y no hacer como algunas personas que no prestan atención. Por ejemplo, hay un letrero que dice, hay un barranco que es inestable y que podría darse, pero ellos son demasiado curiosos y se acercan al precipicio y podría dar ellos podrían caer. O las personas que no quieren prestar atención a la advertencia que el camino está resbaladizo por el hielo, por el granizo, por la lluvia, entonces deberían bajar la velocidad, pero no bajan la velocidad, porque ellos siempre quieren como probar, comprobar hasta dónde pueden llegar. Y hay muchos pecados en que la gente piensa, yo no estoy en peligro, yo puedo hasta que sea demasiado tarde. Entonces, en esto, yo no sé hasta qué punto el diablo puede devorarnos, pero el Señor, el Espíritu Santo, inspiró a Pedro que pusiera esto en la palabra. Y él no hace nada sin propósito. Entonces, no debemos tratar de ver hasta qué punto podemos llegar antes de que el diablo nos devore. Deberíamos alejarnos de esa posibilidad. Por eso la advertencia está. Entonces, él dice que debemos ser prudentes, debemos mantenernos atentos, debemos mantenernos firmes, debemos hacerle frente o resistirlo. Interesante, es la misma palabra. Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, y nosotros somos llamados también a resistir, pero esta vez al diablo, el más soberbio de todos. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos atentos? Estar espiritualmente despiertos, a saber lo que está pasando alrededor de nosotros, a prestar atención a las advertencias que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, estar atento a las percepciones que tenemos para no caer en la trampa del diablo. Y mantenernos firmes, debemos siempre estar caminando con el Señor, comulgando en la mesa del Señor, orando, leyendo la Biblia, teniendo compañerismo con los hermanos, que incluye participar en la reunión de la iglesia, en las reuniones de oración, los estudios bíblicos y los cultos. En este momento no lo podemos hacer, pero tenemos que mantenernos firmes en todo sentido. Y así tendremos la posibilidad de resistir, hacerle frente al diablo. Y por fin, para darnos un poco más de ánimo en esto, debemos saber que los hermanos en todo el mundo están pasando por estas mismas pruebas. Ellos también están enfrentando a un diablo y el pecado del orgullo, y la persecución, el sufrimiento. Entonces, ánimo, iglesia. Ustedes no están solos en esto. Todo el cuerpo de Cristo está sufriendo. Y tenemos, para finalizar la reflexión, la seguridad, la garantía de que Dios va a trabajar en nosotros estas cosas. Nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Entonces,
Eso es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo que Él ha enviado al mundo y a nosotros. Y Él lo va a hacer, porque la buena obra que Él comenzó, como escribió Pablo, San Pablo, también Él la va a completar para el día de Cristo Jesús. Lo que comenzó en la cruz de Cristo y se aplicó a nuestras vidas, Él va a hacer que los beneficios de la cruz de Cristo van a llegar a ser nuestros tesoros, que vamos a disfrutar plenamente y verdaderamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención a los letreros de advertencia que Pedro ha dejado aquí en esta epístola, de tener cuidado con el orgullo y tener cuidado con el diablo. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por estas advertencias que has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a todos los signos, los letreros de advertencia que has dejado para nosotros, para que no caigamos en la trampa del diablo y en la trampa del orgullo. En el nombre de Jesús. Amén.